todos nuestros oyentes a su emisora Buscuenti Radio, donde estás no es el final, continuando con nuestra programación habitual. Llegamos a todos nuestros radioescuchas con nuestro segmento Las Siete Esferas. Estamos hablando de lo que es el gobierno civil bíblico. Hoy tenemos un tema, seguimos con el tema de estatismo. Así es que vamos a presentar al conductor de este programa, el doctor Ricardo Molina, quien tiene una invitada, pero dejemos que él sea quien la presente. Doctor Molina, ¿cómo está? Bienvenido. Pues un placer saludar otra vez a toda nuestra audiencia de Busco en Ti y de este programa de Gobierno Civil. Saludo a ti, Jorgito, que estás ahí atento, dándonos la oportunidad para poder pasar esta información tan valiosa a todos nuestros oyentes, a todos los seguidores sobre Gobierno Civil Bíblico. Estamos hablando que el Gobierno Civil Bíblico es una propuesta no nueva, pero es una propuesta para este tiempo siglo XXI, en donde hay tantos sistemas de gobierno que están operando y que no han funcionado. En este mundo no han funcionado los sistemas. En lugar de eso hay conflictos, hay ruina, hay pobreza en los ciudadanos, pero es porque se han alejado de la propuesta del que creó este mundo. Se han alejado de la propuesta de Dios, porque Dios tiene una propuesta en la Biblia de gobierno. Bueno, vamos a estar hablando de esto, sobre estatismo, y pues tenemos con nosotros otra vez a la señorita Claudia Espitia. Bienvenida, Claudia. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, estar nuevamente con ustedes y sí, para continuar hablando de un tema tan importante y que de verdad es trascendental para cada uno de nosotros como ciudadanos y que espero que esta tarde pues Dios siga hablando a nuestros corazones y renovando nuestras mentes en medio de todo lo que vamos a hablar a medida del tiempo. Estamos hablando de estatismo, pues también entendiendo que es muy complicado comprender el concepto de una sola, comprender la idea. ¿Por qué razón? Porque pues todos los que estamos aquí, o por lo menos yo, ¿no? Que soy el más adulto entre ustedes, el mayor, el más viejito, fui educado, fui educado aquí en Colombia y he sido educado bajo un sistema en donde el gobierno tiene que ver con todos los asuntos de los hombres, todos los asuntos de la vida de las personas. Precisamente estaba escuchando antes de venir aquí a la emisora, al programa, estaba escuchando un debate de la Cámara, ahorita mismo, acabo de terminar, estaban debatiendo sobre el apellido de los niños, que cuál apellido debe ir primero, el del hombre o el de la mujer, o viceversa, que si se va a quitar la forma tradicional de los apellidos o se va a dejar. Bueno, pues se cambió todo. Ya la Cámara, bueno, no se cambió porque tiene falta el Senado. Ya la Cámara pasó y decidieron que sí, que los padres, la familia, la pareja, porque también no definen bien claro qué tipo de pareja. La pareja definen qué apellido va primero, si el del hombre o de la mujer, o de las dos mujeres, o de los dos hombres, porque así quedó aprobado hoy en la Cámara de Representantes. Bueno, digo esto, Claudia, es afirmando el punto que el gobierno, escuche bien, el Estado está legislando con el apellido de uno, el apellido. Si debe ir antes de ir después. Y es porque pues el Estado está muy interesado en tomar control hasta el apellido. ¿Qué te parece, Claudia? Sí, es realmente sorprendente, ¿no? Hasta dónde el Estado quiere inmiscuirse, ¿no? Hasta dónde el Estado quiere llegar. Y yo creo que más allá de que el apellido sea primero el del hombre o la mujer, es totalmente la implementación de ideologías, ¿no? De ideologías contrarias a la verdad de Dios.
¿no? Y lo que acaba de decir Ricardo, o sea, no hay ni claridad ya en este momento en nuestra nación de qué es una familia. Simplemente una pareja, sin importar si es hombre, son dos hombres, dos mujeres, lo que a determinadas personas les convenga, eso es hoy familia. Entonces, de nuevo es el Estado trayendo su jurisdicción en donde a él no ha sido llamado a hacerlo. Pero lo interesante, Claudia, es que todos los representantes, creo que habían 36 o 46 representantes que votaron, todos, no, todos, no, 30, votaron 6 en contra, el resto todos votaron a favor. Todos, yo escuché hablando, no a todos, algunos, pero todos piensan que esta decisión de la Cámara es muy normal, que hay que aceptar la normalidad de la sociedad y que la ley tiene que amparar lo que hoy en día un grupo chiquito de la sociedad ha determinado hacer en cuanto al concepto de la familia. Y ellos no ven nada malo, que se está distorsionando el concepto de la familia, no ven nada malo de que va a haber adopción, que hay adopción, que cualquiera puede adoptar, no ven nada malo con el matrimonio igualitario, como se llama hoy en día, y con estas propuestas de ley pues, están afirmando unas ideas incorrectas, o sea, el gobierno metiendo la mano y afirmando ideas que corrompen la sociedad. Es volver, Ricardo, a la definición, ¿no? Al concepto de lo que es el estatismo, ¿cierto? Porque ahí es donde volvemos a eso y es cómo esa creencia en los ciudadanos y aún en los mismos gobernantes, ¿no? Esa falsa creencia de que es el gobierno civil o el hombre, ¿cierto? El hombre mediante el gobierno civil la autoridad máxima sobre la nación, ¿cierto? Entonces, como autoridad máxima, entonces el gobierno se cree que él tiene la fuente del derecho y es la fuente de la moral de una nación. Entonces, por eso ellos se abrogan todo este poder de decidir en todos los ámbitos de la sociedad. Se han tomado el lugar que le corresponde a Dios y ellos ahora son Dios, son los que definen el Estado representado en el Congreso, son los que deciden lo bueno y lo malo. Y son los que deciden qué se hace y qué no se hace, aún yendo en contra de la ley natural, de lo establecido por Dios. Bueno, entonces en ese orden de ideas, creo que podemos entrar un poquito en este tema de estatismo que comenzamos a 8 días, la idolatría del mundo moderno. Estatismo tiene que ver con el Estado y cómo los ciudadanos de ese Estado o de ese país adoran al gobierno local, aceptando y permitiendo que el gobierno sea el que decida por ellos, decida, por ejemplo en China, Claudia, en China el gobierno decide cuántos hijos usted puede tener. ¿Qué le parece? ¿Cuántos hijos usted puede tener? Y si usted tiene, si tiene una niña, entonces como ellos deciden que no puede tener niña, entonces la matan, tiene que morir. El Estado tomando el lugar de Dios acerca de la vida. Increíble, de verdad y a eso le llaman muchas personas, es como, estamos siendo más libres, ¿no? Cuando realmente nos estamos haciendo más esclavos, ¿no? Más esclavos de un Estado que nos dice hasta cuántos hijos tener, ¿no? Cómo educar a nuestros hijos, cómo, hasta hoy, ¿cierto? Lo que acababa de decir Ricardo, hasta en qué orden va el apellido de los hijos, ¿no? Si es mamá o papá, o sea, el Estado totalmente inmiscuido en cada área de la sociedad. Sí, señora. Bueno, eso, pues yo hablo de China, pero aquí, como acabamos de hablar, entonces
podemos mirar como el gobierno estatista, y porque el gobierno estatista se fundamenta, se establece, porque la gente piensa así. La gente piensa que los que son elegidos públicamente para ser representantes, ellos ahora tienen toda la autoridad para decidir el bien o el mal. Entonces, en este orden de ideas, vamos a mirar a ver. Ricardo, solo quería agregar algo. Sí, Recordaba dime. ahora, por lo menos en la comunidad europea, ¿no? En la Unión Europea, ¿qué prevalece? Por lo menos ahí la misma Unión Europea dicta cómo debe ser la educación de los hijos, ¿no? De los 30, y no recuerdo bien cuántos países conforman la Unión Europea, dice que 26 están totalmente adheridos a políticas de que no pueden castigar a sus hijos de ninguna manera de forma física, ¿no? Aquel que lo haga se constituye en un delito punitivo, ¿no? Y la misma ONU, ¿cierto? Nosotros lo vemos también en nuestros estados queriendo implementar esto. Al igual que en la Unión Europea no permiten de ninguna manera la educación en casa, ¿no? Por lo menos en Alemania es delito que los padres puedan educar a sus hijos en casa. Entonces es el Estado totalmente con sus políticas traspasando sus límites de responsabilidad y de autoridad que le fueron dados originalmente. Pero tú sabes que aquí estamos en las mismas, tenemos una ley que está pendiente, un proyecto de ley, en donde se le va a quitar toda la autoridad a los padres para castigar físicamente a los hijos. Y si eso llega a hacerse ley, entonces el bienestar familiar intervendrá y le quitará los hijos, los niños a los padres y los criará a ellos, los educarán ellos o se los darán a alguien. Y eso comienza, esa ley que parece buena, que supuestamente protege a los niños, lo que está es destruyéndolos. Porque un niño sin papá y mamá, imagínate tú, un niño sin un hogar, en donde, porque ¿quién más que papá y mamá pueden amar de la mejor forma a los hijos? ¿Quién más? No hay nadie más, ni los abuelos, ni los tíos, ni la nani. Y ahora el bienestar familiar o cualquier organismo del Estado, por supuesto que no van a poder cubrir esa necesidad de esos niños. Entonces, son leyes que nuestros representantes están desarrollando supuestamente para bien, pero al final el puñal se voltea y es contrario. Entonces, estamos hablando de eso, estatismo, la idolatría del mundo moderno. Mira, esta es la idea, la concepción bíblica de la sociedad. En primera instancia, pues la propuesta es en una república, ¿no? Pero una república constitucional. Entendemos que es una república cristiana, constitucional, federal. Eso sería bueno explicarlo en un momento dado. Pero entonces, una república constitucional es una república o un sistema de gobierno en donde la ley justa es la que opera, no la ley de las personas. Las personas no son los que deciden lo bueno y lo malo. El que decide qué es bueno y malo en la república constitucional es Dios, sus principios. Y ahora estamos en un problema interesante, lo que pasó en Cartagena también, ¿no? Con este juez que no quiso casar a esta pareja de mujeres y entonces él apela a una ley superior, pero ahora hay senadores y gente que lo han acusado de monstruo y lo van van a meter en problemas por no haber decidido casar a esta pareja de mujeres. Bueno, porque en un gobierno en donde la ley justa no es la que obra, suceden cosas como esta. Entonces, en un gobierno bíblico es donde hay una autoridad, ¿no?, sobre todas las jurisdicciones, sobre todo lo que compone la sociedad. Y esa autoridad, una autoridad suprema, y es Dios. Esa autoridad suprema que es Dios está
sobre cada individuo. Eso es muy importante, Claudia, pensar, porque muchos en su organigrama donde muestran el orden de autoridad, siempre ponen, por ejemplo, el Estado, bueno, algunos ponen a Dios, luego el Estado, luego los gobernadores, luego los diputados, luego los alcaldes, luego los concejales, luego los ediles, luego papá, luego mamá, luego los niños, luego el perro, luego el gato, luego el ratón. Hay una, un orden jerárquico, de jerarquía, pero ese es en el sistema pagano, el que conocemos. Pero en la concepción bíblica de la sociedad no es así. No hay jerarquía. La única autoridad que está sobre Dios, y Dios está sobre cada individuo. Cada individuo es independiente para tomar sus propias decisiones, basado en la verdad, basado en los principios de justicia. Y luego, pues individuo, de él emana, pues él compone una familia, ¿no? Se casa con una mujer y compone una familia. Y en su orden, esa familia, la responsable de la educación, de la salud y del bienestar social. Y el individuo conforma iglesias. El individuo, de ahí, el resultado de esto, los individuos componen al Estado. Como tú ves, la familia, la iglesia y el Estado están en el mismo nivel. Y por encima, pues está el individuo, que es que la compone. Compone cada una de esas jurisdicciones. Pero mira, Claudia, que aquí se ubica, ¿no? Porque como en la concepción pagana el Estado está por encima de todos, entonces el Estado es el que delinea el tipo de educación, delinea la salud y decide el bienestar social de las personas. La concepción bíblica no es así. Es la familia la responsable de la educación, la salud y el bienestar social, porque el gobierno sí da bienestar, pero ¿a qué cosilla? Es decir, le vamos a dar bienestar a la gente, pero pues, esa es la mentalidad socialista, ¿no? Vamos a darle bienestar a la gente, pero para darle bienestar a la gente necesitamos a la fuerza, porque es a la fuerza colocarle impuestos, porque el gobierno no tiene plata. Entonces, a través de los impuestos, recoge, quita, roba a los ciudadanos para luego supuestamente convertirse en el Estado benévolo y misericordioso para devolverle a los ciudadanos migajas. ¿Qué piensas de eso? Sí, porque es como el Estado, corroborando lo que usted dice, ¿no? El Estado no produce nada. Lo único que el Estado produce es burocracia, ¿no? Una cantidad de puestos políticos porque él no produce absolutamente nada. Y él tiene tres maneras de sostenerse a través de los impuestos, y muchos de los impuestos que el gobierno impone son impuestos que están fuera de lo que realmente es el propósito que él tiene llamado a hacer, ¿cierto? Que es proteger la vida, la propiedad y la libertad de las personas. La otra manera del gobierno suplir necesidades es a través de endeudarse, y en la medida que ese gobierno se endeuda, entonces lo que va a producir hacia el futuro, que es más impuestos para poder pagar esa deuda que él ha adquirido. Y lo otro es a través de la expropiación, de quitarle a aquellos que tienen para, según ellos, redistribuir a los pobres, no para dar la riqueza a todos los demás. Entonces, nosotros cuando demandamos del Estado, esto que decíamos en ese orden jerárquico, cuando es el Estado el que está sobre todo, entonces, y él supliendo todo esto, realmente lo que estamos es entregándole nuestra libertad al Estado, entregándole nuestra riqueza, entregándole todo para que él reparta, y mucho de eso que él va a querer repartir, gran cantidad se queda en manos de aquellos que manejan el poder, ¿cierto? En manos de ellos es que queda todo esto. Entonces es triste cómo el hombre, en su afán de independencia de Dios,
de la independencia total de los valores y de lo que la palabra de Dios nos da, se vuelve amo y al mismo tiempo el hombre se vuelve esclavo de aquel que está en el poder, ¿no? Entonces, como el Estado quiere resolver la necesidad del hombre, entonces coloca más impuestos. Y entre más impuestos haya, más pobre se vuelve el ciudadano. No hay que llevar esa matemática, ¿no? Porque entre más impuestos yo tenga que pagar al Estado, al gobierno local o nacional, pues menos dinero me queda. Por lo tanto, cada vez que pago al gobierno algo, entonces soy más pobre yo. Yo no entiendo por qué los congresistas, los que hacen las leyes, y los economistas, porque hay economistas, hay gente que planea la economía del país, siempre están planeando es en cómo quitarle el dinero a las personas, cómo llenar las arcas del Estado con más dinero y como que pareciera que no consideraran que cuando planean así, lo que hacen es una sociedad más pobre, una sociedad arruinada. Tú sabes de que cada año nosotros los ciudadanos colombianos entramos en el año quebrados, debiéndole al gobierno la, los impuestos de casa, los impuestos de la casa. Y los impuestos de la casa son entre 2 y 3 meses del salario mínimo que la persona se gana. O sea, uno entra ya sin plata, no ha ganado nada y ya debe 3 salarios mínimos al gobierno. O sea, y el plan es ese, ¿no? Y más que eso, es que cada año lo aumentan. Por eso lo aumentan el valor, un porcentaje. Entonces, el año nos agarra quebraditos. Año nuevo, Con una vida, deuda vieja. no, año nuevo, pobre más, un pobre más en la sociedad. Entonces, la concepción bíblica de la sociedad, tenemos que entenderla. Eso es lo que estamos enseñando aquí, la propuesta del gobierno de Dios, una república constitucional que está dividida en 5 jurisdicciones. Claudia, tú estás experta en las 5 jurisdicciones, ¿no? Porque el otro día te escuché hablar muy bien de ellas. Enumerémoslas, aquí las tenemos enfrente, Claudia. Sí, entonces estas jurisdicciones, primero como decía usted Ricardo, el individuo, ¿no? Ese individuo base de todo, ¿no? Entonces viene la familia, ¿cierto? La familia, luego viene la iglesia, las asociaciones voluntarias, ¿cierto? Aquel grupo de personas que se unen para producir un bien, un servicio, para enriquecer nuestra sociedad y por último el gobierno civil. Esas son las 5 jurisdicciones, cada una con responsabilidades distintas y un área de autoridad diferente. Eso es muy importante, porque en la mentalidad pagana que tenemos de gobierno, el Estado se mete en la jurisdicción del individuo, al legislar al individuo, al legislarle sus motivaciones, a legislar lo que está dentro de él. Y entonces pues viola un principio porque esa parte interna del individuo, esa jurisdicción, le pertenece a Dios. Dios es el único que puede entrar allí. El gobierno civil solamente está para juzgar las acciones externas del hombre. Y si el hombre falla, pues su responsabilidad primaria del Estado es corregirlo, castigarlo y proteger así entonces la vida y la propiedad. Pues la vida es una propiedad de cada persona. Entonces son 5 jurisdicciones que están representadas en el individuo, la familia, la iglesia, asociaciones voluntarias y el Estado. Y qué chévere sería, vamos a mirarlo con el tiempo, que cada una de estas jurisdicciones tiene una responsabilidad, tú lo has dicho, una responsabilidad. Y que cuando se pasa
se pasa uno a otra jurisdicción que no le corresponde, entonces eso trae un conflicto, un problema social muy fuerte. Y eso es lo que queremos hacerle llamado a nosotros aquí a las personas que nos siguen en este programa, a los oyentes, que estamos tratando de darles a entender, bueno, ustedes son personas muy inteligentes, ya deben entenderlo, que en nuestro sistema local de país, en este caso Colombia, pues el Estado todo el tiempo está violando las otras jurisdicciones. El gobierno todo el tiempo está saltando y metiéndose a tomar decisiones que no le corresponden. Pero eso es debido a la filosofía que existe, a la filosofía humanista, ¿no? La filosofía del Estado de Dios. Como el Estado cree que es Dios y el Estado tiene que responder a todas las necesidades del hombre, a todas las necesidades. ¿Qué piensas, Claudia? Estaba recordando lo que el pastor César estaba compartiendo la vez pasada, este pasaje de Mateo, ¿no? Donde vienen y le preguntan a Jesús sobre el pago de impuestos y llevan esta moneda, ¿no? Y él dice, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Y la imagen en esa moneda es la imagen del César, no era la imagen de ninguna otra persona, era la imagen del César. El César, ¿qué era lo que... ¿qué representa? Ese mismo César se creía Dios, ¿cierto? Y que a él se le rendía todo. Pero en ese momento la declaración de Jesús es trascendental, es contra la cultura, es contra todo lo que en ese momento se estaba viviendo. O sea, era algo que impactó. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Al César, ¿qué le corresponde? Esa área, los impuestos. Se están preguntando por impuestos. Al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios, es decir, nosotros como seres humanos tenemos la imagen de Dios en cada uno de nosotros. Entonces, como usted decía, Ricardo, nuestros pensamientos, todo lo que nosotros somos y lo que compete al individuo, como lo que es la economía, las artes, ¿cierto? Todas las áreas de la sociedad le competen ¿a quién? Al individuo, ¿cierto? Esas deben ser rendidas a Dios. Dios es el único que debe gobernar y decir cómo nuestra forma de pensar, de actuar, nuestra libre expresión le corresponden es a Dios y no a aquel que hoy representando a ese César es el Estado, creyendo que él es Dios y él es soberano. El gobierno, pues como tiene su filosofía equivocada, los que hacen parte del gobierno, porque el gobierno son personas, ¿no? También tenemos que entender eso, ¿no? El gobierno la constituyen personas y estas personas tienen sus mentes concepciones incorrectas de cómo guiar y cómo liderar. Y entonces que eh, la gente, que los que lo eligieron son tontos. Ellos piensan que los eligieron son ignorantes. Ellos piensan que la gente no es inteligente. Y por esa razón eh, traspasan esa jurisdicción personal y familiar haciendo leyes. Supuestamente que como uno no puede gobernarse uno mismo, como uno no puede decidir por uno mismo, como no pensamos, como el pueblo no piensa, como el pueblo son borregos que son llevados, no señor, esa mentalidad de rebaño, esa mentalidad pagana, porque cada persona fue creada hecha a imagen y semejanza de Dios, inteligentes, todos los seres humanos son inteligentes, todos los seres humanos tienen la capacidad de decidir. Claro, hago la salvedad ahí, hemos sido creados para decidir solamente lo bueno. Cuando decidimos lo malo, nos dañamos a nosotros mismos. Y todos los seres humanos, pues tenemos la capacidad de sentir, de amar, de saber corresponder a las buenas acciones de los hombres. Muy bien. Entonces, el Estado, aquí, mira, aquí te voy a mostrar la concepción estatista de la sociedad. O sea, esta es la concepción bíblica de la sociedad. Ahora miremos la concepción estatista, o sea, lo que estamos hablando cuando el Estado tiene el control. Estatismo. El socialismo es estatista, el comunismo es estatista y el marxismo es igual, en su orden, ¿no? Entonces,
viene el marxismo, el comunismo y el socialismo con sus filosofías comprobadas históricamente que no han funcionado en ninguna parte del mundo. El estatismo, en esos sistemas o filosofías representadas, marxismo, comunismo y socialismo, está comprobado que no funcionan para ninguna sociedad. Ni a Marx le funcionó. Marx, que fue el que supuestamente se le atribuyen ideas estas, el marxismo y el comunismo, eh, eh, ni él las aplicó, solamente fue un pensador nomás y nunca aplicó esas ideas en su vida ni en su familia, porque tuvo 7 hijos y eso fue un caos, la familia. Y Marx también era una persona que dependía de Friedrich Engels, dependía financieramente, o sea que todo lo que él dijo fue utópico y sigue siendo utópico porque no funciona. Entonces, mira, la concepción estatista, socialista, comunista, la autoridad suprema es el Estado. La autoridad suprema es el Estado y el Estado es el que gobierna sobre todas las jurisdicciones. Tenaz, ¿no? Sí. En la bíblica es Dios y el individuo. En la estatista es el Estado sobre todos. El Estado es el que opera. El individuo decide por el individuo. El Estado decide por la familia. Y el Estado decide por la iglesia. Y como dijimos, el Estado decide por las asociaciones voluntarias, ¿no? Dice qué se debe hacer. O sea, el hombre, cuando hablamos de asociaciones voluntarias, estamos hablando que las personas se juntan, se reúnen para crear, por ejemplo, un colegio o un hospital y deciden que lo crean para el bien mismo de ellos y de su alrededor. Y apenas lo crean, el Estado dice, un momentito, ahora nosotros necesitamos regular. ¿Sabe cómo le dice Claudia el Estado en su omnisciencia? ¿Cómo le dice a esto? Necesitamos hacer políticas públicas. Necesitamos hacer políticas públicas aquello. Hoy en día el Estado hace políticas públicas hasta para los que limpian los zapatos. Sí. Políticas públicas para estar en un parque. Es una cosa sin sentido, pero es porque el Estado, pues, como está por encima, y en la diapositiva anterior decimos que la familia es la encargada de la educación, la salud y el bienestar social. En la de Estado, el Estado es el que está encargado de la educación, el Estado es el que está encargado de la salud, el Estado es el que está encargado del bienestar de las personas. Claudia, y lo más tenaz es que la gente cree eso. ¿Qué opinas? Eso es lo más, no sé, tenaz, como dice usted, triste, pero pensaba, ¿por qué el hombre ha llegado a esa manera de pensar, ¿no? A ese nivel de pensamiento que al Estado le corresponde todo, ¿no? Y vuelvo y estaba pensando en esa jurisdicción primera que es el individuo mismo, ¿no? Y Dios quiere que nosotros nos gobernemos a nosotros mismos, no ese gobierno delante de Dios. No es un autogobierno sin Dios, sino delante de Dios, como usted lo decía anteriormente. Entonces, cuando nosotros no nos autogobernamos, siempre vamos a necesitar también un gobierno externo. Entonces, al individuo no ejercer ese gobierno interno, necesita alguien externo. Y el Estado está siempre listo para hacerlo, ¿cierto? Él está ahí. ¿Qué voy a hacer? ¿Cierto? Por lo menos en nuestras naciones, hasta en nuestro país, ¿no? Si usted no se coloca el casco, entonces tiene multa. Si usted no hace esto, tiene multa. Porque nosotros no somos capaces de autogobernarnos y el Estado tiene que regir. Eso es muy importante lo que tú dices, porque el autogobierno entra dentro de la concepción bíblica de la sociedad. O sea, ¿cómo me autogobierno? Mi autogobierno, aquí está, el individuo en comunión con Dios, el individuo en comunión con Dios decide lo que es correcto, en comunión con Dios. No solo el individuo en base a los principios, en base a la verdad, con Dios
decide lo que es correcto, porque hay unos parámetros establecidos en esa comunión, en lo que Dios delinea. Pero en cambio, en la concepción estatista, entonces es el Estado. El Estado es el que decide, porque no hay Dios por ninguna parte. Mira, ¿tú ves ahí? No hay Dios. O sea, ¿por qué no hay Dios? Porque el Estado es Dios. El Estado, aquí está el Estado todo. El Estado es el que dice, yo soy Dios y yo voy a decidir por el bien del individuo. Yo voy a decidir. Ajá. Ajá, ¿y cómo logra esto el Estado, Ricardo? Si no es a través de su filosofía de gobierno que la convierte en una filosofía de educación, ¿cierto? Como nosotros sabemos, o sea, el Estado quiere un tipo de individuos y él cómo va a formar ese tipo de individuos a través de la educación, y es lo que hoy vemos en nuestras naciones, la mayoría de naciones latinoamericanas y aún en los Estados Unidos vemos una generación que se levantó totalmente contraria a los principios y a la verdad, y es una generación que demanda, ¿cierto? Siempre está demandando algo y no tiene, ella ya no tiene deberes, solamente exige derechos, pero es porque el mismo Estado a través de la educación en los colegios y la educación en las universidades moldeó y ha moldeado y sigue moldeando la mente de los ciudadanos. ¿Para qué? Para que estos ciudadanos se sometan a él, ¿cierto? Y pidan y demanden de él. Así es. Esa es la concepción estatista, ¿no? Donde el Estado es Dios. Y para fomentar y fortalecer su sistema errado de gobierno, pues entonces toma la educación y educa de acuerdo a lo que ellos creen. Por eso es que el Estado es el que determina el currículum de educación. El Estado es el que decide qué es lo que se va a enseñar. Y a través de la educación, pues prepara una generación de personas que piensan como el Estado y dependen del Estado, no dependen de Dios, porque en la mentalidad del Estado Dios no aparece. Entonces, ¿de quién tienen que depender? Han sido educados para depender del Estado. Y lo peor, Claudia, todos quieren trabajar en el Estado, con el gobierno. Todos quieren. Sí. Todos quieren. Porque encuentran en trabajar para el gobierno, encuentran la solución económica. La solución económica para ellos, porque consideran que trabajando para el Estado se pueden volver ricos en 4 años o 8 años. Pues se pueden volver ricos sacando provecho de los dineros de ellos mismos y robando a sus propios padres, robando a sus tíos, robando a la empresa de la esquina, robando al que produce. ¿Cómo se roba? Pues robo, voy al Estado y saco provecho de el dinero que pues toda esta gente le da al gobierno. Ahora, aclaro esto, ¿no? Impuestos es bíblico, ¿no? Está en el sistema bíblico, los impuestos. Pero los impuestos en un gobierno tienen que ser mínimos, no máximos. Impuestos mínimos. Los impuestos deben ser solamente para sostener la forma de gobierno. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos tantos impuestos? Porque es que el sistema de gobierno es muy grande. El sistema de gobierno que tenemos nosotros es demasiado, ha tomado mucho lugar en la sociedad. Entonces, para sostener a toda esa gente y sostener todo lo que el gobierno hace, pues requiere demasiados impuestos. En cambio, si el gobierno estuviera limitado, menos gente trabajando, menos injerencia en la sociedad, entonces los impuestos rebajarían. O sea que esta es la fórmula. Mira, hay una fórmula para crear riqueza individual, hay una fórmula para que la sociedad, hay una fórmula para mejorar como sociedad. ¿Y cuál es la fórmula? Limitar el poder del gobierno, llevarlo a un rincón en donde se limite básicamente a sus funciones, que es
proteger al individuo y castigar Al mal al hecho. malvado. ¿Estás conmigo? Sí, sí, claro que sí. Bueno, esta es la concepción estatista, ¿no? Donde el orden de las jurisdicciones cambia. El individuo tiene que responderle al Estado. La familia tiene que responder al Estado. Y la iglesia tiene que responder. Y el Estado, entonces, hace leyes, entre paréntesis, ¿no? Hace leyes para proteger al individuo, hace leyes para proteger la familia, hace leyes para proteger la iglesia y para proteger las asociaciones voluntarias. Pero cada vez que el Estado, representado en el Congreso, ¿no? La Cámara y el Senado, cada vez que hacen leyes, lo que hacen es esclavizar más a la sociedad. ¿Tú has pensado eso, Claudia? Sí, claro. Una Siempre ley más más esclavitud. es una ley, Sí, una ley más creada por el Congreso lleva a la sociedad a la esclavitud. así Cada es. ley que se crea en el Congreso, por lo regular, detrás tiene consecuencias financieras. Y las consecuencias financieras las paga la sociedad. ¿Qué tal Así eso? es. Sí, siempre será así, ¿no? Entonces, siempre será así mientras se siga la forma de gobierno estatista, Ajá, y mientras hay se sigue la forma esperanza, de ¿no? gobierno incorrecta. Ajá, Claro, porque eso es lo que estamos proponiendo nosotros. Estamos proponiendo aquí, sí, estamos proponiendo la concepción bíblica de la sociedad y cómo el poder se divide. Porque este cuadro es una división de poderes. División de poderes. Todo el poder del Estado. El poder en primera instancia está en Dios y luego en el hombre, que es el que decide. Decide en base a su relación, su comunión con Dios. Entonces, ujú, entre más, escucha bien esto, Claudia y oyentes, entre más se divide el poder, menos oportunidad hay de que en una ujú, sociedad haya tiranía. así es. ¿Qué puedes comentar al respecto? Sí, porque es siempre pensando en esto que acaba de decir, esas jurisdicciones, ¿no? Porque el poder entre más esparcido está, menos una persona o un grupo de personas va a tender a usurpar todo el poder. Por eso Dios en su infinita sabiduría creó las diferentes jurisdicciones, para que no haya el poder absoluto en manos de alguien, sino el poder esparcido y cada uno decidiendo de acuerdo a esas limitaciones y a ese nivel de autoridad que se le ha dado. Entonces creo que, como decía hace un momento, hay mucho por hacer y hay esperanza, ¿no? Tenemos esperanza en que nosotros tengamos una mente renovada, una mente cambiada, una mente transformada a través de todas estas verdades que estamos aprendiendo hoy en este programa y a través de lo que la palabra de Dios nos dice, ¿cierto? Ella es muy clara para enseñarnos y para darnos a nosotros esa responsabilidad, ¿no? De educar como es necesario a los hijos y que es una potestad de la familia y no del Estado. Muy bien, los dejamos, en todo el tiempo se nos ha acabado, los dejamos con estas dos imágenes, la concepción bíblica de la sociedad y la concepción estatista de la sociedad. Vamos a seguir hablando de eso en otros programas, pero quiero que se queden en su mente esta idea, ¿no? La concepción bíblica de la sociedad. Nosotros proponemos una república constitucional. Muy bien, Claudia, muchas gracias por Bueno, tu participación. Realmente ha sido muy bueno tenerte con nosotros hoy. Bueno, ya tenemos 2 veces que te hemos tenido aquí. Creo que van a haber muchas más. Tú estás bueno, aquí en muchas la ciudad gracias. ahora, vas a viajar y lo bueno con el internet que donde quiera que uno esté puede participar. Uh Entonces, -huh. despídete de nuestros oyentes, Claudia.
Bueno, muchas gracias a todos los que han estado en esta hora escuchando y de verdad un gusto, un placer estar aquí y que todas estas enseñanzas sigan transformando y trayendo revelación a nuestra vida. Gracias por tu compañía, gracias a todos nuestros oyentes, gracias a Jorge, que está ahí de técnica, y nos vemos aquí el próximo martes en Busco en ti, porque donde estás no es el final. Dios les bendiga, bendiciones del Altísimo, bendiciones. Mi querido Jorge,